Ella es mi madre. Nació en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí, el 25 de marzo de 1974. Actualmente está casada con mi padre. Tiene dos hijos, una de 21 años y uno de 11 años. Yo soy la mayor. Ellos son mis papás y a continuación les contaré la historia de mi mamá durante su embarazo, parto y puerperio. Mis papás se conocían desde los 17 años aproximadamente, pero iniciaron su noviazgo cuando mi papá tenía 23 años y mi mamá 21. Es así que al año de noviazgo decidieron contraer matrimonio, el cual fue aprobado por mis abuelos paternos y maternos. Por motivo de que quisieron sobresalir y tener un futuro mejor, ambos decidieron viajar a Quito para buscar trabajo y así empezar una nueva vida. Mi mamá trabajaba cerca de la Universidad Central en una fábrica de sábanas de costurera y mi papá de ayudante de soldadura en unos talleres de una empresa ubicada en San Isidro del Inca. Es así que luego de 3 años mi mamá quedó embarazada y empezó a sospechar de esto porque primero su menstruación se había ausentado. Empezó a sentir náuseas y a tener vómitos, así que decidió ir al médico para realizarse una prueba de embarazo, el cual confirmó su sospecha. Así que ese mismo día le contó a mi papá y ambos estaban muy emocionados y nerviosos a la vez porque iban a tener su primera hija. Pero por otro lado, mi mamá se sentía preocupada porque no sabía quién le iba a poder cuidar después del parto, ya que con su mamá no podía contar debido a que cuando mi mamá tenía 12 años mi abuelita falleció y mi abuelita paterna en ese entonces vivía en Quevedo y también trabajaba. Además de otra preocupación era que en el sitio en el que trabajaba mi mamá a todas sus empleadoras se las trataba por igual. No importaba si estaban embarazadas o tenían alguna otra enfermedad. Su jefa accedía a permisos, pero estos debían ser pagados con horas de extras en el mismo día o en el día que era destinado como descanso. Durante el embarazo mi mamá se realizó todos los chequeos médicos, pero acudía sola porque mi papá trabajaba y retornaba en la noche debido a la dificultad de movilización, ya que el transporte en ese tiempo no era como en la actualidad. Conforme transcurría el embarazo, empezó a sentir mucho gusto por bebidas gaseosas. Sin embargo, el médico le había dicho que no debía ingerir mucho estas bebidas porque podía resultar perjudicial para su salud. Por otro lado, no toleraba el olor del atún en lata porque enseguida le provocaba náuseas y vómito. Asimismo, mi mamá me contó que no podía conciliar el sueño de buena manera y dormía con los pies fuera de las cobijas por el calor que sentía, motivo por el cual al siguiente día se sentía cansada para ir a su trabajo. Pese a estas molestias y el cansancio físico, mi mamá continuó trabajando hasta el último día. El día del parto, mi mamá fue a trabajar como normalmente lo hacía, pero más o menos al mediodía los dolores habían comenzado. No sabía si eso era normal, siguió trabajando, pero una de sus amigas se dio cuenta de que mi mamá estaba mal y le preguntó qué le pasaba. Mi mamá le contó que le dolía mucho el estómago y que este dolor no podía tolerar. Es así que su amiga le dijo que esos dolores indicaban que el parto se acercaba. Ella decidió ir a contarle a su jefa, pero la única respuesta que recibió fue que debía cumplir con la hora de trabajo y que después podía ir al hospital para que un médico le revise. Mi mamá, sin más que hacer, continuó trabajando y al cumplir con su horario de trabajo, que era hasta las 5 de la tarde, retornó a su hogar. Los dolores seguían persistiendo con más fuerza y ya no podía caminar, así que decidió contarle a una de mis tías que vivía cerca, pero ella tampoco aún había tenido hijos y no sabían qué hacer, así que fueron donde un vecino para que le realice una carrera y así llegar al hospital. Al llegar, el médico le dijo que todavía no era tiempo del parto, porque aún le faltaba, pero mi tía, preocupada, insistió a otro médico, diciendo que mi mamá ya no podía más con el dolor y que estaba a punto de desmayarse. Fue ahí cuando le ingresaron por urgencias y le volvieron a revisar, le realizaron el tacto y en ese momento le supieron decir que el parto se estaba pasando y que el bebé se estaba asfixiando debido a que se había formado una bola de sangre en el cérvix del útero, por el excesivo tiempo en que mi mamá había pasado sentada. Inmediatamente le trasladaron a la sala de partos en silla de ruedas y aproximadamente a la media hora mi mamá dio a luz por parto normal y nací yo el 30 de marzo del 2000. Mi papá llegó después porque al llegar a casa no había encontrado a nadie y una vecina le había informado que mi mamá fue al hospital, así que tomó un taxi para llegar más rápido.
Al llegar le informaron que yo había nacido y que el parto no había tenido mayores complicaciones. Mi papá esperaba ver un niño, porque en uno de los controles el doctor le había dicho a mi mamá que esperaban un niño, pero al momento que le informaron de mi nacimiento, le dijeron que había sido una niña y a los 2 días tras del alta médica, llegamos todos a casa, en donde mi mamá quedó al cuidado de otra persona, ya que por horarios de trabajo de mi papá se le dificultaba brindar su atención a mi mamá y a mí. Así que la persona que le cuidaba a mi mamá le preparó agua de hierbas medicinales para que con eso se bañara y enseguida debía abrigarse y comer caldos calientes para así evitar que se resfríe y que la leche se seque. Durante una semana mi mamá me contó que tomaba agua de purgas con miel de abeja en ayunas para así ayudar a limpiar su organismo y que también las comidas de grano y bebidas frías habían sido suspendidas porque le decían que podía hacer mal al estómago del bebé. Mi mamá no conocía nada acerca de los beneficios de la lactancia, sin embargo en el hospital una enfermera le había guiado cómo era la posición adecuada para cargar al bebé y darle de lactar. Tuvo dificultades con la producción de la leche, así que una vecina le recomendó tomar infusión de agua de una planta llamada Paraguay y que también se coloque unas hojas de una planta llamada lechero en la espalda. Debido a que trabajaba, no se le concedió el tiempo necesario para poder cumplir con la lactancia materna exclusiva de manera adecuada. Es así que su médico le aconsejó que sacara la leche y que la deje en refrigeración para que la persona encargada de mi cuidado la use en el momento apropiado, calentándola. A partir de los 6 meses, mi alimentación fue complementada con papillas y lo que el doctor sugería en cada visita médica. A los 9 meses, mi mamá salió del trabajo debido a que me dio neumonía y requería cuidados especiales. Pero el proceso de lactancia se dio hasta cuando yo cumplí los 2 años, pero no le resultó difícil suspenderla, ya que anteriormente yo ya ingería otros alimentos, incluyendo coladas. En ese lapso de tiempo yo me recuperé de mi enfermedad, pero los ingresos económicos eran bajos y únicamente sustentados por mi papá. Es así que mi mamá decidió volver a trabajar y de ahí en adelante hasta los 8 años me quedé al cuidado de mi tía. Esta es mi familia y la amo mucho. Siempre han estado conmigo ante cualquier adversidad. Ellos con su amor me dan ánimos y fuerzas para seguir adelante y ser una mujer de bien. Gracias.